El trabajo es tan antiguo como el hombre mismo. Surge como derecho gracias a las luchas del movimiento obrero por el logro de condiciones dignas de trabajo. Durante la Edad Media, la jornada de trabajo se realizaba de sol a sol, acorde con los ciclos agrícolas. Así, durante el invierno, las jornadas solían prolongarse por 10 horas y en el verano se alargaban hasta 14 horas. Durante el periodo de la Revolución Industrial y aprovechando el exceso en la oferta de mano de obra, los empleadores hacían laborar a los trabajadores por más de 16 horas diarias, sin que existiera límite alguno fijado por los estados. Esto respondía a la voluntad unilateral de la persona que contrataba la fuerza de trabajo. En este contexto, el pedido de reducción de la jornada de trabajo y la dotación de periodos de descanso fue una de las aspiraciones más importantes de los trabajadores a principios del siglo XIX. Gracias a las luchas obreras y los movimientos sociales, el derecho al trabajo hoy día es reconocido como un derecho fundamental. Lo podemos encontrar en varios instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros instrumentos. A continuación, conoceremos los artículos que reclaman su garantía. La Organización Internacional para el Trabajo, en su informe Tendencias Mundiales del Empleo 2014, reveló que para el año 2013, cerca de 202 millones de personas se encontraban en situación de desempleo. Esto representa un aumento de 5 millones respecto del año anterior. Para el caso colombiano, en el 2016, el Ministerio de Trabajo reveló que existen cerca de 2.370.000 personas en situación de desempleo. 21.700.000 desempeñan alguna labor remunerada o no por lo menos una hora a la semana. Dentro de los sectores que más contribuyeron a la generación de empleo fueron los sectores de comercio, restaurante, hoteles y agricultura. En nuestro recorrido por la ciudad Porfía del municipio de Villavicencio podemos observar que el comercio es una de las actividades económicas más predominantes. Por doquier y en cualquier esquina se observan ventas ambulantes de diferentes productos. Se resalta que este tipo de economía informal no es un trabajo digno. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas no solo de la población sino del país ha llevado a que las personas tengan que recurrir a este tipo de trabajo para poder generar subsistencia en sus hogares. A continuación, los invito a que observemos cuáles son los negocios más predominantes en Ciudad Porfía. Al indagar sobre lo que opinan las personas que se dedican a la informalidad, es importante resaltar que la falta de oportunidades es quizás una de las causales más determinantes para que no tengan acceso a un trabajo digno. A continuación presentaremos algunas experiencias de trabajo informal que registramos en nuestro recorrido en la ciudad de Villavicencio. Hola Agenda, buenas tardes. Hola Mayra, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero que me cuentes qué piensas acerca del derecho al trabajo. Bueno, pues pienso que aunque aquí en Colombia tenemos el derecho al trabajo como un derecho fundamental que está contemplado en la Constitución Nacional, actualmente no se está aplicando para todos. O sea, la verdad no. Cuéntame cuál es tu experiencia relacionada con la satisfacción de derecho al trabajo. No, pues te cuento que en este momento me siento que ese derecho está completamente vulnerado. Ya estoy sin empleo hace más de un año y infortunadamente
la edad pesa, tengo 45 años y no consigo trabajo ya. ¿Crees que el Estado colombiano ha realizado acciones eficaces para garantizar el derecho al trabajo a todos los colombianos y colombianas? No, aunque el gobierno habla de una plataforma unificada en donde podemos acceder al trabajo, las empresas no están respetando, digamos, género. Por equidad de género es más difícil para uno de mujer conseguir trabajo. Y dos, la edad. Las empresas quieren contratar gente entre 18 a 25, máximo 30 años, porque son personas que están recién egresados y a los cuales les pueden pagar lo que ellos quieren pagar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene experiencia laboral, cuando uno tiene capacidad de trabajo y otras cosas, es muy difícil conseguir un trabajo donde a uno le paguen lo que realmente debe ganar. Cuéntame entonces, ¿a qué te dedicas? Bueno, en este momento estoy trabajando en la informalidad. Actualmente vendo jugo, tinto, galletas, todo lo que se pueda vender acá. Porque no, lo que les comentaba antes, tengo un año ya buscando trabajo y esta es la hora y absolutamente nada. En los últimos 6 meses, ¿a cuántas vacantes has aplicado y cuáles de esas te han llamado? Bueno, en los últimos 6 meses he aplicado por cuenta de la Bolsa de Empleo de Cofre, bueno, la que se supone que está unificada de parte del gobierno, creo que tal vez unas 7 veces y de ninguna me han llamado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Mauricio, quiero que me cuentes a qué te dedicas. Bueno, yo soy distribuidor de tiquetes en zonas azules, todo lo que tiene que ver con la ciudad de Villavicencio. Ok. Ese es tu trabajo. ¿Qué piensas acerca del derecho al trabajo? ¿Tú crees que en Colombia el gobierno, el Estado, realiza las acciones suficientes y necesarias para que ese derecho se cumpla para todos los colombianos? Pues la verdad, aunque existen las normas, las leyes, realmente en la mayoría de casos no se está cumpliendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple? Por ejemplo. Porque vemos casos donde, por ejemplo, el trabajador está afectado en cierto punto y pues obviamente hay partes donde uno va a quejarse, pero realmente no se le presta la atención debida o no se desarrolla como es en cuanto a la ley. Hablemos un poco acerca de tu trabajo. ¿Consideras que lo que tú ganas es suficiente comparado con la actividad que debes realizar? ¿Consideras que lo que haces realmente está bien remunerado? ¿Qué tipo de trabajo tienes? ¿Qué tipo de contrato? Ya, bueno, empecemos por el principio. Lo que yo hago aquí, como le dije al principio, es ponerle los puntitos al carro cuando ellos se van a parquear, ¿cierto? Esperar que ellos salgan y así mismo cobrar. Mi contrato, el contrato de nosotros es un contrato independiente, ¿sí? Estamos contratados por un consorcio como independientes. En cuanto a sueldos, a salario, pues nosotros ganamos el 30% de una recarga que son como 80.000 pesos, ¿cierto? Entonces el trabajo está, pues para mí está remunerado, en este momento está remunerado. Okay. Pero entonces quiere decir que si ese día no hay mucha gente que parquea en las zonas azules, ¿no van a tener ese 30% o ese 30% es independiente de si hay personas que están ubicados en la zona azul? ¿Cómo es ese tema del 30%? Bueno, resulta que a nosotros se nos hace una recarga de 80.000 pesos, ¿cierto? Y de ahí entonces nos suben el 30%, es decir, más o menos quedaría como 111.000, ¿cierto? Nosotros tendremos que vender todo esto, toda esta recarga, todo esto son 111.000, los vendemos, ¿sí? Y así nos sacamos nuestra parte y pagamos la recarga. En esas zonas que son un poquito bajas en nivel de automóviles y motos, pues obviamente no se va a ganar mucho, ¿sí? Pero pues constantemente y todos los días se gana. Lo que no se puede hacer hoy se puede recuperar mañana en otra zona porque nos están cambiando continuamente. Todos los días a nosotros nos cambian de zona. Y ya para finalizar, si
Si pudieras tener la oportunidad de hablar con alguien del gobierno nacional, ¿qué podrías expresar referente al derecho al trabajo? ¿Qué sugerencia, qué propuesta podrías tú, digamos, exponerles frente al derecho al trabajo? Buena pregunta. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría en Colombia para que más de 2 millones de personas que en este momento hay desempleadas no son desempleadas? ¿Qué faltaría? Yo pienso que faltaría que el gobierno sea un poco más radical en cuanto a sus normas, porque él pues están ya hechas, escritas, pero no las hace cumplir muy bien. Esos dos millones de personas que están desempleadas, ¿sí? Hay otro porcentaje que pues tienen unos empleos que realmente pues sobran, ¿sí? Entonces esas personas que están sin empleo podrían sucumbir aquellos empleos y así podrían como nivelarse un poco, pienso yo. Pero entonces al gobierno sí le faltaría que fuera un poco más radical en cuanto a las normas, a la aplicación de las normas y leyes, tanto con empresas como con personas independientes, porque también ahí abarca a las personas independientes. Gracias, muy amable. Bueno, María, muy bien. Nos encontramos en la Y de la vereda Caney Alto, aquí en Restrepo, uno de los puntos turísticos más transitados por todos los turistas y residentes de Restrepo. Hoy estamos con el señor Pedro, una persona que vende algunos productos para refrescar a esos deportistas. Don Pedro nos va a contar un poco acerca de lo que piensa que es el derecho al trabajo y de por qué está dedicado a esta actividad. Don Pedro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, el derecho al trabajo es muy fundamental para nosotros. Estamos en este punto, digamos, con este trabajo, con este negocio, porque no hay más de entrada para nosotros, porque no tenemos estudio, porque no tenemos una experiencia, por muchas cosas y por situación de la misma. Ok, Don Pedro habla de una falta de oportunidades. Referente a eso le quiero preguntar, ¿usted considera que el gobierno ha hecho lo suficiente para garantizarle ese derecho fundamental a todos los colombianos y colombianas? Pienso que en algunos puntos, en unas cosas, en otras nos tiene como olvidados. Digamos, como por ejemplo el salario, que un mínimo es muy poquito para una persona de escasos recursos, ¿sí? No alcanzar, digamos, para una arriendo. O sea, uno está con un mínimo para medio sobrevivir, porque la verdad no alcanza, entonces por eso acudimos a otro derecho más que nos dé para nosotros poder vivir, subsistir. Y también, digamos, que nos tiene olvidado como al campesino, en colaboración, en más ayudas, con proyectos más fáciles para, por ejemplo, para el negocio, ¿sí? Que se necesite ampliarlo, que se necesite, no hay ese derecho, digamos, como un préstamo fácil para uno poder trabajar. Don Pedro, ¿cuánto tiempo lleva trabajando acá en este sector? Hace más o menos 3 años. 3 años. Sí, señora. Y en ese tiempo de 3 años, ¿usted ha buscado ofertas de empleo de tipo formal? Sí, he estado pasando hojas de vida, pero vuelvo y digo, digamos de pronto porque no tengo la experiencia como académica, no me dan esa oportunidad, porque por ejemplo yo soy conductor, soy operador de maquinaria pesada, pero no tengo el estudio, entonces eso lo hace a uno. Ok. Y finalmente, si pudiera darle un mensaje al ministro de Trabajo, ¿qué le diría? ¿Qué le diría al ministro? ¿Qué le diría frente a las políticas y las normas que han expedido para garantizar el derecho al trabajo? Por ejemplo, para los puestos ambulantes, que nos diera como esa oportunidad de tener una caseta, un sitio que no lo estén corriendo a uno, que levante, que se vaya. Y yo diría que, por ejemplo, que
los salarios, que por ejemplo de las horas extras sí que se empezara desde las 6 de la tarde, porque igualmente uno comienza o sale de trabajo tipo 5 de la tarde, entonces para que le paguen a uno una hora extra empieza a las 8 de la noche, no es justo. Quisiera de pronto eso. Bueno. Ok, agradecemos a don Pedro por la entrevista dada y yo seguiré disfrutando un delicioso salpicón. Muchas gracias, muy amables. Desde el Gobierno Nacional, el Estado colombiano ha desarrollado un sinnúmero de acciones y de políticas que garanticen la cobertura del derecho al trabajo a todos los colombianos y colombianas. Una de ellas ha sido el diseño de la plataforma del Servicio Público de Empleo, el cual pretende ser una estrategia que garantice la universalidad y la garantía de acceso sin intermediarios a todos y todas las colombianas que quieran acceder a un empleo formal. A continuación presentaremos una entrevista con el doctor Jaime Ruiz, quien hoy día se desempeña como coordinador de la Agencia Pública de Empleo del SENA, quien nos dará sus impresiones y el alcance que esta plataforma ha representado para el desarrollo y el goce efectivo del derecho al trabajo para todos los villavicenses y metenses. ¿Considera que el gobierno colombiano hace lo suficiente para garantizar el empleo digno a todos los colombianos? Yo pienso que no va a haber algo suficiente para garantizar un empleo, por dos razones. La primera, porque hay una dinámica económica que siempre va a estar en constante crecimiento. Si usted analiza en los últimos 10 años, inclusive en los últimos 20 años, los crecimientos económicos que ha tenido el país siempre han sido positivos. Eso denota que en algún sector de la economía se está creciendo, que en algún tipo de actividad económica se está desarrollando o tiene cierta dinámica. Entonces siempre va a haber una demanda de plazas laborales. El problema es que muchas de las personas no se han capacitado o no se están capacitando para poder garantizar ese empleo digno. El gobierno puede hacer muchas actividades, pero si las personas no quieren o no hacen por actualizarse, por capacitarse, por estar a la vanguardia, pues no van a tener la posibilidad de emplearse en algún momento. Otra causa, otro efecto es que en estos momentos se están generando ciertas tendencias o se está generando una tendencia a que las personas creen sus propias empresas. Entonces el gobierno pues a través de diferentes fondos estatales está promoviendo eso, la creación de empresas. A través de, en el caso nuestro del SENA, a través del Fondo de Emprender, a nivel nacional a través de Impulsa y otros fondos que existen en los diferentes sectores económicos para promover el desarrollo de la empresa. Se dan otras causas, y es que de pronto el gobierno ha tenido algunos momentos paternalistas en donde dan algunos auxilios, algunos apoyos que hacen que la gente se quede ahí, en esa franja en esa zona de confort, en donde reciben y reciben. Pues no me preocupo por buscar un empleo porque sé que voy a tener un auxilio, sé que voy a tener un mercado, sé que voy a tener un bono. Entonces la suma de todo eso, auxilios, bonos, mercados, puede hacer que una persona supere 1 millón de pesos en ese tipo de ingresos, y pues no me preocupo por trabajar porque todo me lo están entregando. Yo pienso que el Estado hace muchas cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere conseguir un trabajo en donde tenga un esfuerzo mínimo y una alta remuneración. Usted sabe que eso casi nunca se da, porque en los altos cargos, la gente tiene la concepción de que una persona que está en un cargo en donde se genera o puede ganarse más de 5 millones, 7 millones, es un trabajo suave, y es un trabajo bastante pesado porque tiene unas responsabilidades muy altas,
así como también las tienen las personas que están en los niveles inferiores de las empresas. Pensaría que faltaría de pronto un poco dinamizar un poco más la economía. Para el caso, por ejemplo, del departamento del Meta, el departamento está en una tasa del 10.5-11% de desempleo. Hablar hoy por hoy de la realidad de la política pública en materia de empleo y de los derechos al trabajo y derecho laboral y las políticas en materia de garantías de derechos. Hoy por hoy en Colombia vemos que el gobierno tiene como política, las estadísticas muestran cómo se ha venido combatiendo el desempleo y son las cifras propias que arroja el gobierno en disminuciones frente a vigencias o periodos anteriores. Pero la realidad social que vive en el día a día el colombiano pareciera que fuese contraria, o como si se tuvieran en cuenta el empleo informal dentro de esas estadísticas, porque lo que nosotros hoy evidenciamos en la personería municipal, en la dependencia de oficina jurídica y atención al usuario, es que derivado de la gran problemática que vive la región en materia económica, en materia del mismo conflicto armado y la incertidumbre que trae sobre el proceso y el acuerdo de paz, ha llegado a Villavicencio, que es una ciudad en desarrollo explosivo. Han llegado en los últimos 2 años más de 150.000 personas desplazadas por grupos al margen de la ley, y que en toda la región de la Orinoquía. ¿Por qué llegan a Villavicencio? Llegan a Villavicencio pues porque es la ciudad, tal vez el centro urbano más poblado y más cerca a la capital de la República, donde estas personas creen poder rehacer su proyecto de vida. En materia laboral diríamos que, derivado también a su vez de la globalización, del desarrollo económico a nivel mundial, de la misma tecnología y del ciudadano universal, la tendencia es hoy a deconstruir el contrato de trabajo. Infortunadamente es una realidad, hay que reconocerlo, y pienso que es el momento donde se requiere de voluntad política para empezar nuevamente a generar garantías en materia de derechos laborales y empezar a generar políticas de proteccionismo frente a nuestros trabajadores. Por lo menos tenemos que en los 2 últimos gobiernos con el ánimo pues de desarrollar el comercio y la generación de empleo a través de los pequeños y medianos empresarios, redujeron derechos o en detrimento de los derechos de los trabajadores. Por lo menos incluso en contra del derecho natural encontramos que la jornada diaria laboral se incrementó, incluso en contra del derecho natural, porque la hora que antes era hasta las 6 de la tarde pasa hoy por hoy a ser hasta las 10 de la noche, que a las 10 de la noche físicamente podemos percibir que ya es de noche, pero este tiempo laborado no se entenderá como jornada nocturna. Por ende, los recargos que se tenían antes frente a la hora valor pago por ese tiempo se disminuyó en detrimento pues, de los ingresos de la clase trabajadora. Por otro lado, entendemos y tenemos en cuenta que Colombia, si bien ha suscrito un sinnúmero de tratados internacionales y convenios internacionales con la OIT y ha incorporado en el bloque de constitucionalidad todos estos tratados y ha empezado a desarrollar una política a raíz de los derechos económicos, sociales y culturales en protección del trabajo como un derecho fundamental y a su vez como un derecho humano, encontramos que tristemente la realidad de los colombianos hoy es otra. Hay mucho empleo informal, que es tal vez el que hace que las estadísticas en materia de desempleo hayan disminuido, tal vez están contabilizando el empleo informal, pero hoy vemos que todo el mundo anda en el rebusque o la gente está manejando un taxi, o la gente puso un SAI, o una tienda, o una droguería, o está en el semáforo en el día a día, en el rebusque. Toda esta clase de mano de obra no aporta al sistema de seguridad social integral, porque o usted subsiste en el día a día para llevar su pancoger a su núcleo familiar, y no le da para poder aportar al sistema de seguridad social integral. Al no haber aporte al sistema de seguridad social integral, nuestra gran bolsa del sistema progresivo y solidario en materia pensional ha venido gradualmente desocupándose. Es por hoy que hay un riesgo en materia de
en materia de asegurabilidad, en materia pensional y en materia de garantías frente a los trabajadores. Por otro lado, si bien en Colombia se ha desdibujado el ejercicio de desarrollo sindical, también podemos encontrar que gracias al sindicalismo nos quedan las pocas garantías que tenemos hoy en materia de derechos laborales, es gracias a la lucha sindical. También es muy cierto que en algunos momentos y algunos sindicatos desdibujaron eso y hicieron parte infortunadamente pues del declive de las empresas por abusar de aquellas políticas, pero la realidad en Colombia es que las poquitas garantías hoy que se tienen en materia laboral en la comunidad trabajadora es gracias al desarrollo sindical. No obstante que fue estigmatizado y fue perseguido, hoy por hoy encontramos que fue una de las defensas en contra de esa gran política de privatización, de acabar con los regímenes especiales en materia laboral. Yo diría que es un reflejo de lo que está pasando en el mundo entero hoy con la globalización y con ese gran desarrollo económico, el cual está por encima incluso hoy del ser humano, porque ya no ven dentro de la cadena productiva en materia laboral, ya no se ve al ser humano como ese individuo digno que aporta mano de obra laboral dentro de la cadena, sino se ve como un dígito más en materia de producción, y por eso encontramos hoy que a nivel mundial es triste decirlo cómo se está esclavizando y se encuentra en alta mar o en los grandes buques maquilas de las grandes marcas multinacionales que tienen a surafricanos, sudafricanos, chinos, coreanos trabajando, incluso somalíes trabajando incluso por $1 al día, o incluso a veces ni siquiera por una remuneración sino por su propio alimento. Y cuando la comunidad internacional o las autoridades de orden internacional incautan o detectan esta clase de multinacionales o fábricas flotantes en alta mar, no pueden procesarlos porque no les es aplicable ninguna normatividad, porque no se encuentran en el mar territorial o plataforma continental, sino en alta mar. Es por eso que es un llamado a la humanidad entera acerca de no olvidar que el derecho al trabajo es un derecho humano, así lo han determinado las cortes internacionales, y así lo han determinado los tratados internacionales, la Organización Internacional del Trabajo. A su vez, Colombia ha suscrito y ratificado a través del Congreso un sinnúmero de convenios y tratados que deben generar protección a esta clase de trabajadores. Si bien se viene generando la deconstrucción del trabajo, promocionando y patrocinando que el individuo sea vinculado a través de cooperativas de trabajo asociado y todas estas y otras formas que desdibujan realmente el contrato del trabajo. No obstante, recordarle a la comunidad, a la clase obrera, a los trabajadores, que se cuentan con garantías constitucionales, legales, y que vía jurisprudencial nuestras altas cortes vienen defendiendo esa primacía realidad frente al trabajador, ¿no?, en el desempeño de su labor. Referente al entorno social, vemos hoy en el día a día que tanto la mujer tiene que salir a competir en el mercado laboral, y hoy por hoy ha venido reduciéndose el término o esa amplitud de esa brecha diferencial que había entre el género masculino y femenino en materia laboral. Y encontramos que si aún hoy por hoy el hombre es mejor remunerado que la mujer, violando el derecho y principio de igualdad y principio de género, no obstante lo anterior, hoy por hoy la mujer ha ganado espacios y escenarios donde por necesidad misma de subsistencia del núcleo familiar tiene que salir al mercado laboral. Incluso a veces le es más fácil a ella conseguir empleo, o tiene mejor oportunidad de empleo que el mismo hombre en determinados escenarios o en determinados sectores de la economía. A continuación, la percepción de un funcionario público frente a la distribución laboral en Colombia, la aplicación de los principios de no discriminación y equidad, desempleo versus informalidad. Podemos decir que se considera que el gobierno hace lo suficiente para garantizar un trabajo digno a todos los colombianos. Lo que pasa es que en el gobierno no se están quieren beneficiar solo los que están en el gobierno. Nosotros vemos, y Colombia lo sabe, por ejemplo, si estamos hablando del Congreso de la República, un ejemplo, todos los colombianos, si usted le pregunta a cualquier colombiano, ¿le parece digno el sueldo o el salario que se gana un congresista? Todos dicen que no. Pero vemos nuevas
en el Congreso que empiezan a hacer algunas propuestas congresistas para que les aumenten inclusive ese salario, teniendo ellos muchas condiciones que el mismo gobierno le da. Entonces, ellos pueden estar bien, contentos, ¿sí? Pero entonces las condiciones socioeconómicas del país, hay personas que ganan muy poquito y trabajan mucho más que otras personas que sí están ganando unas millonadas injustamente, porque no hay, si vamos a la pregunta, para mí no hay equidad en este momento en el trabajo, o no hay esa manera de que todos se sientan a gusto con su trabajo, un trabajo digno donde puedan demostrar, desarrollar sus competencias, obviamente bien remuneradas, desempleadas. ¿Qué cree que le falta al Estado colombiano para garantizar ese trabajo digno, equitativo? Hablaba usted del principio de equidad a todos los colombianos, y sobre todo garantizar el trabajo a los 2.700.000 colombianos que actualmente están desempleados según el reporte del Ministerio de Trabajo. Mejores garantías. O sea, en ese momento vemos dos puntos, un punto que es el desempleo, pero vemos también otro punto que es la informalidad, ¿sí? Entonces hay mucho trabajo informal, y lo que está haciendo el gobierno en ese momento es cogiendo cifras, inclusive, que esa informalidad la está maquinando, para llevarla a como si ellos tuvieran un trabajo, y eso no es así, ¿sí? No hay oportunidad para la población vulnerable. Entonces, prácticamente muchas personas no tienen ese trabajo por esa falta de oportunidad, porque no llega a esas poblaciones para poderlas capacitar, para poderles brindar. El gobierno ha inventado muchas maneras, ¿sí? Está la ley de primer empleo, hablamos de todas las políticas públicas que se han empezado a implementar para poder que esas personas o esos desempleados puedan llegar a conseguir un trabajo digno, pero la verdad considero que hace falta mucho. Sí, el gobierno trabaja en eso, pero hace falta mucho la vinculación con el sector privado para brindar esas oportunidades a esa población, especialmente a la población vulnerable, que es la que no tiene oportunidades. Esa población, o inclusive en el campo nosotros vemos que hay mucho desempleado, pero también el gobierno le hace falta invertir recursos y hacer alianzas estratégicas con el sector productivo para que esas personas puedan ser unos trabajadores dignos, unos trabajadores con unos salarios equitativos a como están las tablas salariales hoy en Colombia. Frente al trabajo independiente formal, ¿cuál es el apoyo que se le da al pequeño y mediano empresario en Colombia? Entonces, ¿considera usted que el gobierno le faltan algunas acciones para garantizar ese trabajo digno? ¿Qué acciones consideraría usted que le hace falta al Estado colombiano? Yo creo que el emprendimiento debe ser una materia que se debe comenzar a ver desde la primaria, ¿sí? Para cambiarle ese chip al colombiano, que verdaderamente sea un emprendedor. En las universidades no lo forman a uno para ser empresario, en la universidad la mayoría lo forman para ser empleado, ¿sí? Pero si yo desde la primaria le coloco el chip a ese joven, a ese niño, del emprendimiento, y voy madurando ese emprendimiento de tal forma que se vaya materializando hacia una idea de negocio, hacia un proyecto productivo, pues entonces cuando este joven esté finalizando el bachillerato ya va a saber claramente, o sea, qué es lo que quiere hacer con su vida, si su vocación es el emprendimiento. Entonces cuando elija su carrera va a estar enfocada en lo que él quiere, y la carrera va a ser un apoyo para que él formule su proyecto de vida basado en eso que él viene trabajando durante toda su existencia.
¿sí? Y entonces se minimiza el fracaso, ¿sí? El riesgo al fracaso. Y pues una persona que venga con esa mentalidad desde pequeño tenga la plena seguridad que cuando esté en la universidad no va a estar pensando en ser empleado, sino en cómo montar una empresa de verdad, ¿no? Porque es que muchas veces estos programas sociales que ofrecen las empresas operadoras, hablemos operadoras del DPS, hablemos operadoras del DPS, financian proyectos productivos que de una u otra forma llevan a ese emprendedor a la informalidad, ¿sí? Entonces hablamos del emprendedor, de la persona que se pone a vender arepas, que se pone a vender empanadas. No estoy diciendo que eso sea malo, pero entonces ¿cuál es el verdadero enfoque? ¿Queremos llevar a las personas a la informalidad o a la verdadera empresa? Y es ahí donde estamos fallando. O sea que en este contexto considera que el gobierno colombiano debe invertir más en emprendimiento. Deben invertir más en capacitación hacia el emprendimiento, pero no por salir del paso, sino una capacitación que verdaderamente encuentre en los jóvenes esa vocación, ¿sí? Porque no todos salimos para ser emprendedores, pero pues los que realmente tienen esa vocación, pues entonces hay que explotársela y llevarla al máximo. Esto es un esfuerzo, o sea, hablando macro, o sea, eso no es un esfuerzo solamente del gobierno, sino que es un esfuerzo de las entidades financieras, es un esfuerzo del sector empresarial, porque entonces sector empresarial va a ser proveedor de mi empresa, sector empresarial va a ser cliente de mi empresa. Entonces, ¿cómo vinculo yo mi pequeña empresa a ese gran sector? ¿Cómo me veo beneficiado yo por las instituciones financieras? ¿Y cómo meto yo en esa cadena de valor, pues, para que yo también gane y verdaderamente pueda ofrecer como empresario un empleo digno? ¿Quién regula las empresas y todo el sector bancario en Colombia? El gobierno, pero es que si usted se pone a ver, los servicios financieros en Colombia son los más caros, diría, del mundo. O sea que podemos decir que la regulación a las entidades financieras es una limitante para los pequeños comerciantes. Claro, porque los intereses crediticios son altos, los servicios financieros son altos, son de los más altos. A usted le cobran los intereses de mora. Si usted se llega a transar en un crédito, entonces ya viene el interés de mora, y los intereses de mora son altísimos, y a usted no lo llaman a decirle: oiga, señor empresario, ¿cuál es su problema? ¿En qué le podemos colaborar? A usted le pone una persona a llamarlo día y hasta noche a decirle que está vencido su crédito, que cuándo va a pagar. Entonces, ¿cuál es el verdadero apoyo? No hay verdadero apoyo. Y el señor empresario. Entonces, bueno, yo como pequeña empresa, ¿cómo me puedo beneficiar de un proveedor? ¿Cómo me puedo asociar con otras empresas para poder ofrecer, para poder comprar a menor precio y ofrecer un producto de calidad competitivo en el mercado? Una realidad. Saliéndonos del sector independiente, ¿qué lectura general hace del otro contexto laboral de las personas que tienen que vincularse a alguna entidad privada o pública para el empleo? Pues aquí en Colombia, las diferencias, la inequidad, las diferencias salariales son abismales, ¿sí? Si usted se pone a ver, por ejemplo, los empleos que ofrecen las agencias públicas de empleo, la agencia pública de empleo, las bolsas de empleo, la mayoría son empleos del mínimo, máximo 800 empleos, la gran mayoría de empleos, no estoy hablando. Entonces, ¿qué saca un técnico, un tecnólogo, un técnico profesional
incluso hasta un profesional recién egresado, con haber dedicado tiempo de su vida a un proyecto académico para que finalizado este proceso llegue al sector empresarial, al sector productivo y le digan, no, aquí le pagamos el mínimo. Ah, pero es que yo estudié eso, yo estudié aquello, yo estudié lo otro. Nada, no se puede hacer nada. O sea, no hay justicia en eso. ¿Sí? Finalmente, y continuando con eso último que dijo, ¿el derecho al trabajo en Colombia está sustentado en la igualdad y la no discriminación? En teoría sí, la Constitución lo contempla, pero en la realidad no sucede eso. ¿Sí? Yo le diría algo, o sea, en este país el que está en la rosca gana, el que está por fuera de la rosca pierde, porque no tiene, el que está por fuera de la rosca le toca trabajar duro, le toca sobrevivir, ¿sí? Sobrevivir con un mínimo, sobrevivir con un contrato que le den por una OPS y al final del contrato con incertidumbre de que si lo van a contratar o no contratar. Lo único, o sea, sería hacer una reforma laboral que incluya no solamente los empleados, sino los empresarios, los gremios, sector gobierno, sector empresa, sector financiero, y que nos pongamos todos de acuerdo en que todos ganemos. Pero como siempre queremos es ganar unos pocos, ¿sí? Y el pez grande se come al pez pequeño. Como se indicó inicialmente, fueron las luchas obreras y los movimientos sociales sindicales quienes constituyeron un factor determinante para que el trabajo no fuera sinónimo de esclavitud. En Colombia tenemos la USO, la Unión Sindical Obrera del Sector de Hidrocarburos. Es importante considerar cuáles han sido sus avances y cuáles han sido los logros que ellos han ejercido para garantizar que el derecho al trabajo sea un derecho con dignidad y equidad. A continuación presentaremos una entrevista al jurídico de dicha asociación sindical en el departamento del Meta. Son los movimientos sociales y sindicales los que permiten evolucionar a una sociedad, los que permiten humanizar a la sociedad. En esa medida, si no existieran las organizaciones sindicales, pues créeme que estaríamos a merced de lo que quisieran los empleadores y los grandes entornos económicos de la empresa. Entonces empezamos con nacionalizar nuestros bienes naturales, nacionalizar nuestra materia prima, nacionalizar a nuestro sector empresarial. Ya de eso pues ya se vienen las garantías internas de cada una de las empresas, para empezar pues a desarrollar programas que garanticen la libertad sindical. Hay que unificar los intereses empresariales con los laborales, con los trabajadores. Realizado el ejercicio práctico de campo, se pudo establecer que el derecho al trabajo se desarrolla en dos vertientes. Formal con un 51% e informal con un 49%. Igualmente, los esfuerzos del Estado colombiano se han centrado en generar acciones y estrategias de forma, más no de fondo. Así, de acuerdo a las 4 características interrelacionales y esenciales que hacen parte del contenido del derecho al trabajo, ¿cuál es la realidad latente frente a la disponibilidad? El Estado no cuenta con instituciones y acciones suficientes para las garantías de un trabajo digno. Y en cuanto a la accesibilidad, vemos que realmente y actualmente no existe accesibilidad para todos para buscar un trabajo digno, aún existe la discriminación. Entonces, si no se da la disponibilidad ni la accesibilidad, ¿será que se da la aceptabilidad? De acuerdo al ejercicio, las acciones del gobierno no son pertinentes para la realidad económica del país. Y por último, revisemos si se da la adaptabilidad. No se evidencia que responda a las necesidades de los colombianos con el fin de obtener un empleo digno y justo.
Finalmente, el Estado no brinda garantías suficientes para que todos los colombianos tengan acceso a un trabajo digno, que se sustente en los principios de libertad, igualdad y dignidad humana.